Pues les doy un saludo y la bienvenida a esta sesión de seguimiento del módulo 3, estimados participantes. Nos encontramos ya en la parte final de este curso que está enfocado a fortalecer algunas metodologías que nos permitan darle seguimiento a la implementación de los planes y programas 2022. Y estamos presentes tanto los equipos de supervisión como las jefaturas de sector y los directores de escuelas, de tal manera que podamos amarrar el proceso que se está dando de innovación. No, yo creo que es importante entender que si bien este proceso pues ha venido, eh, nos ha sido propuesto desde el sistema educativo, desde la Secretaría de Educación Pública, pues somos un sistema. Y un sistema funciona cuando todos los elementos del sistema se encuentran en la misma sintonía. Guanajuato ha ido eh, tomando esta propuesta de innovación con un estilo propio, como justamente lo propone la misma nueva escuela mexicana, que se contextualicen los contenidos, también las metodologías, y que se responda a las necesidades locales, siempre a partir de un trabajo colaborativo entre los actores, es decir, nosotros. Y qué mejor si cerramos esta pinza, los jefes de sector, supervisión, directores, y trabajamos juntos. Este será un proceso, creo yo, se llevará tiempo, pero que modificará muchas cosas, no solamente de beneficio de la educación, en el beneficio directo de los alumnos, sino también en nuestra propia manera de entendernos como educadores. Este tercer módulo, como probablemente ya lo han visto en el manual y en la plataforma, está enfocado a este elemento que ha sido pues muy paradigmático en los planes y programas 2022, que es el sentido de comunidad. Se habla de que la comunidad sea como el centro de donde, que se constituye en el centro de los procesos educativos. Y la palabra comunidad hay que entenderla en un sentido amplio, pero preciso, perdón por la aparente contradicción. Amplio en el sentido de que comunidad no nada más es la comunidad en donde está ubicada la escuela, sino que también la comunidad como concepto y como forma de trabajar y como forma de llevar a cabo las acciones y como forma de interactuar. No es un equipo de trabajo que nada más tiene una misión y tan tan. La comunidad es un grupo de personas que comparten, sí, objetivos, comparten una visión, pero también comparten la vida. Entonces, el sentido de comunidad como central en esta propuesta educativa, mucho significado. Y bueno, ya la ciencia pedagógica desde hace muchos años, ya casi desde principios de este siglo, casi 20 años, 24, que está proponiendo este modelo de comunidades profesionales de aprendizaje como un elemento orientador para configurar los colectivos escolares y los equipos de trabajo educativo como más que un equipo, sino como comunidad. Vamos a reflexionar un poco en este módulo sobre este concepto de comunidad profesional de aprendizaje. Sé que no es la primera vez, ya seguramente mucho se ha trabajado sobre este concepto, pero bueno, pues abordaremos un poco más a esta comprensión que para que sea no solamente una comprensión cognitiva, sino que algo que se vaya llevando a la práctica en nuestros espacios de trabajo. Recordemos un poco el procedimiento, quiero decir, la trayectoria que hemos hecho en este curso. Partimos de un diagnóstico en el que tomamos un diagnóstico muy específico, muy puntual, no de toda la práctica educativa, sino de un aspecto muy específico, que es la implementación de los planes o del plan de estudios 2022 en esos 4 planos que el mismo plan nos propone, que es el de la problematización, el de la contextualización de los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje, la generación de nuevos contenidos, que es lo que más nos cuesta trabajo, porque no estamos acostumbrados a diseñar contenidos, a diseñar currículum, sino nada más a tomar lo que ya nos viene dado en los planes y programas,
y todo lo que tiene que ver con el plano didáctico. Hicimos ese diagnóstico específico. 9 aspectos diagnosticamos, nada más 9 referentes a estos 4 planos. ¿Y todo lo demás qué? Bueno, estamos acostumbrados a continuamente estar identificando los puntos, los logros, pero también las necesidades. Pero no, ahora nos concentramos en estos elementos. Pero justamente para tomar en cuenta o para retomar esta visión global y holística de nuestra misión de gestión escolar para los directores o de acompañamiento y asesoría en los equipos de supervisión y los sectores, por ello hicimos un ejercicio de triangulación en el módulo 2, que varios de ustedes todavía están en él. ¿Por qué es importante la triangulación? Creo que es bastante obvio, porque un diagnóstico muy específico de un elemento muy particular de ninguna manera agota la complejidad de nuestra misión y de las necesidades de nuestras escuelas. Pues por eso hacemos la triangulación en donde retomamos otros datos que ya tenemos, si tenemos los datos del diagnóstico SAE, si tenemos otros elementos que se refieren a los avances académicos o a las necesidades académicas, pero también la propia observación, los datos que obtenemos de nuestro contacto directo con las escuelas y con la realidad educativa. Alguno de los supervisores me decía, oiga, pero este diagnóstico en mis escuelas lo contestaron mal, todos se pusieron como muy bien, como si ya estuvieran prácticamente al 100% aplicando los planes y programas 2022, y eso no es verdad. Es muy probable, pero cuidado. Si en las escuelas respondieron lo que respondieron, eso es para nosotros importante. No vamos a desechar un diagnóstico porque no coincide con nuestra visión. Es lo que ellos dijeron. Pero por eso en el módulo 2 tenemos oportunidad de incluir datos, no apreciaciones, atención, no, no mi parecer, sino datos de lo que yo observo y que entran a corroborar lo que el diagnóstico dice o bien a contrastar con lo que el diagnóstico dice. Pues este ejercicio es importante. Vamos a tomar datos múltiples. Por eso, en la propuesta que hizo el doctor Silvano, incluso introdujo este término que es muy propio de la investigación. Prácticamente casi no se habla en la generación de planes estratégicos de una triangulación. Ese es un concepto de la investigación. Pero dada la complejidad de nuestras acciones como educadores, como supervisores, nuestras acciones tanto de gestión escolar como de eh, atención y asesoría a las escuelas, es importante esta triangulación, es importante tomar elementos de todas las fuentes con las que contamos. Y luego, por eso es muy complejo el ejercicio de la evaluación, quiero decir, de la eh, evidencia integradora del módulo 2 es complejo, es una hoja de Excel. Ustedes tienen que llenar 3 hojas, la de triangulación, la de los grupos de estudio y luego ya la de las acciones. Pero es que así es la realidad y no se trata de llenar hojas, sino de generar procesos de reflexión. Ya lo veíamos la vez anterior que algunos de ustedes manifestaban que es algo que no hacemos mucho. Bueno, pues vamos haciéndolo, vámonos dando los espacios para hacer este trabajo de reflexión, de análisis, de confrontación de datos. Y ahora, en este tercer módulo, vamos a dar un salto a lo que pues ya hacemos mejor, que es planificar acciones. Y no se trata de planificar otras acciones distintas, además de las que ya hemos nosotros consignado en nuestro PEMSE o en nuestros planes de asesoría y acompañamiento, sino de retomarlas, pero con un enfoque específico, 2 enfoques específicos para ser exactos, que es el de la colaboración, del aprendizaje compartido, el de fortalecer esta idea de comunidad profesional de aprendizaje, que como veremos, no es un decreto, sino es una cultura que se puede ir, que se va tejiendo poco a poco. Y segundo, el enfoque específico de la implementación de los planes y programas 2022,
que tiene que ver con lo curricular, tiene que ver con lo didáctico, pero también tiene que ver con lo anterior, es decir, como que es un pleonasmo ahí, con el sentido comunitario. Entonces vamos a ver un poco por dónde podemos caminar y luego nos vamos a concentrar específicamente al ejercicio práctico que vamos a realizar en este módulo. Entonces les invito primero a que hagamos un pequeño sondeo de nuestra realidad. Les estoy poniendo por aquí un ejercicio de Menti. En el chat está el enlace y por aquí les voy a mostrar el código QR por si se les facilita esto para no usar la misma computadora, se les facilita responder esto desde su teléfono celular. Vamos haciendo un sondeo. ¿Cómo percibimos a nuestros propios equipos de trabajo? Y me refiero al equipo de trabajo con el que continuamente estamos en acción. Quizás el equipo de supervisión considerará pues el equipo que hay ahí, el personal auxiliar, supervisores, etc., pero también puede considerar el consejo técnico de zona. ¿Sí? Es decir, vamos a ver esto en sentido amplio, no nada más nuestro equipo reducido, sino el equipo en general. Y los directivos también, los directores pueden ver su colectivo, pero como forman también parte del equipo del consejo técnico de zona, digamos que es un sondeo general. ¿Cómo sentimos en Guanajuato estos aspectos? Primero, ¿en qué nivel, en qué nivel nosotros calificaríamos la capacidad de dialogar y tomar acuerdos del 1 al 4? ¿En qué nivel calificaríamos en general la disposición para implementar innovaciones? ¿En qué nivel ubicamos nosotros la disponibilidad que tenemos todos, no tú o tú, sino todos, en global, de trabajar en colaboración? ¿Y en qué nivel estamos todos para asumir un liderazgo? Hay que tener en cuenta que la educación exige un liderazgo compartido, no nada más el director es líder, sino se trata de que todos seamos líderes. Bueno, vamos a ver, ya han respondido 103, 110 y por aquí se va viendo un panorama muy interesante. Eh, Están despuntando la capacidad de tomar acuerdos, yo creo que es muy bueno, ya hemos trabajado en eso y vamos a seguir caminando. Y qué bueno que hay una disposición alta para el trabajo en colaboración. Aquí ustedes mismos están detectando que en donde hace falta, no es que estemos mal, porque aquí la escala es de 4, estamos prácticamente en torno al 3, un buen nivel, pero sí un poco más bajo la disposición para implementar innovaciones, siempre hay resistencias para la innovación, eso es bastante normal. Y el liderazgo, pues también podríamos explicar que no estamos muy acostumbrados, estamos siempre, pues como habituados a secundar las iniciativas. Pero bueno, creo que es interesante lo que está apareciendo aquí, es muy interesante y pues les agradezco su participación. Esto les vamos a regresar esta información, como lo hicimos en la sesión anterior, porque a ustedes también les puede dar pistas para la reflexión. Y son datos, acuérdense que entre más datos tengamos para tener un diagnóstico que después nos lance acciones, pues mejor. Claro que esto es un panorama global de la perspectiva de todos los que estamos aquí, de estos 183 de los 400 que estamos presentes y que han podido contestar a este sondeo. Muy bien, vamos a seguir adelante con este panorama en donde hay áreas de oportunidad para implementar innovaciones y áreas de oportunidad para ejercer el liderazgo. Bueno, justamente estas disposiciones son las que se requieren para eh, conformar comunidades profesionales de aprendizaje. Como lo hemos dicho, ser comunidad profesional de aprendizaje no es cuestión de un decreto ni de una
planificación. A partir de hoy vamos a hacer comunidad profesional de aprendizaje. No, o a todas las escuelas a partir de hoy van a ser comunidades profesionales de aprendizaje. No, no es un decreto, tampoco es un programa, sino es una cultura que estamos invitados a generar. Como les decía, ya hace prácticamente 20 años que se está trabajando, que se ha estado hablando en el ámbito internacional de la educación de este concepto. Algunos lo plantean incluso como estrategia de formación. Algunos autores han dicho, ser comunidad profesional de aprendizaje es una estrategia para formarse como profesionales, y no nada más en la educación, en todos los campos. Sí, pues yo creo que sí la podemos entender como una estrategia específica por muchas de las características que vamos a mencionar, pero consideramos que nuestro ambiente, más que una estrategia que se implementa ya, es una cultura, repito, que se va tejiendo, que se va haciendo poco a poco. Sin embargo, bueno, pues la teoría ya ha especificado algunas características de lo que es una comunidad profesional de aprendizaje. Estas se desarrollan en el manual, aquí las menciono rápidamente. Son como cuatro grandes pilares los que conforman una comunidad profesional de aprendizaje. Uno, la planeación, que en equipo, este equipo de trabajo profesional planean, es decir, comparten una visión, quieren cosas grandes, detectan las necesidades y todos son los que trabajan, es decir, todos asumen esa responsabilidad e incluso ese liderazgo. De todos es la acción. Voy a tratar de ampliar esta idea a la realidad que estamos viviendo ahorita. Estamos jefes de sector, supervisores y directores. ¿Qué es lo que está llamado a ser comunidad profesional de aprendizaje? ¿Un equipo de trabajo? ¿Los colectivos docentes de las escuelas? ¿O nada más el consejo técnico? Yo creo que no. Yo creo que el llamado a ser comunidad profesional de aprendizaje es así, amplio, amplio y largo, vertical y horizontal. Es decir, todo el equipo de educadores de Guanajuato en grande, pero también todo el equipo de la región, pero también todo el equipo de la zona. Es decir, aquí se da un fenómeno que Edgar Morán, el autor digamos, de la perspectiva del pensamiento complejo, menciona o lo llama la visión hologramática de la realidad. Es decir, un holograma es un fenómeno en el que cada parte contiene la totalidad y la totalidad está hecha por partes. Entonces, lo mismo que se ha de dar en un pequeño colectivo, que se va a dar en ese conjunto de colectivos. Pues esta idea de la planeación colaborativa, de tener una visión compartida, es para que se extienda. ¿Cuál es el segundo pilar de una comunidad profesional de aprendizaje? La práctica compartida. No nada más la planeación donde hay una visión, sino ya la realización. En el ámbito educativo es porque hay una perspectiva amplia de los contenidos curriculares. Es decir, en la escuela no nada más los alumnos aprenden lo que viene en el programa, sino hay muchos aprendizajes mm, imprevistos, pero que son aprendizajes y que vale la pena rescatarlos, incluso en esta fase que ahora se nos propone de integrar contenidos nuevos. Rápidamente les cuento una experiencia que tuve. Hace algunos meses tuve la oportunidad de visitar un centro de atención múltiple, un CAM, en donde estaban realizando, ellos hicieron desfile de modas de los trajes regionales, pero hechos con papel reciclado. Interesantísimo. Y le preguntaba yo a la maestra que lo organizó, que qué es lo que considera que los alumnos aprendieron. Uy, me empezó a dar una lista tremenda de cosas que aprendieron. ¿Y cuál de esas cosas que me acabas de decir está en los programas? Pues algunas sí. Bueno, ahí está el codiseño. Las cosas que hacemos en la escuela y que generan aprendizajes, esos son los contenidos que probablemente no están en los programas sintéticos, pero que forman parte del currículum y los podemos agregar. Bueno, esta práctica compartida también supone
elementos que no son tanto operativos cuanto humanos, que es el apoyo mutuo, el apoyo pedagógico, pero es el apoyo humano. ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo le hago yo? ¿Qué me ha funcionado? ¿Por qué creo que a ti no te funciona esta estrategia? Es un apoyo pedagógico. Ya no es la competencia de que yo quiero ser el mejor maestro y tú, por favor, a ver cómo te rascas con tus propias uñas. Entonces ya es otra, por eso les digo, es una cultura, no un decreto. Por supuesto que hay espacios de tiempo y colaboración, esa sensibilidad y esa sensibilidad, no es otra vez, no es decreto, no es un programa de colaboración, es la apertura humana a sentirnos parte del mismo barco. Un tercer pilar de la comunidad profesional de aprendizaje que es terriblemente innovador, ya lo hemos estado trabajando poco a poco en nuestro sistema educativo, que es la evaluación. Aquí le ponemos la evaluación auténtica, pero en realidad es la cultura de la evaluación, en donde ya no nada más calificamos el aprendizaje de los alumnos, cosa que quién sabe qué tan posible sea, sino que evaluamos los procesos, evaluamos los logros. ¿Sí? Es una cultura. Y para ello necesitamos datos. Por lo tanto, generar evidencias, generar datos, lo vemos ya no como un trabajo administrativo, de carga administrativa, sino como parte del proceso en esta cultura de la evaluación. Yo creo que darle la vuelta a la tortilla, cambiar el sentido de por qué llenamos papeles, es fundamental. ¿Sí? Ciertamente que si hay papeles inútiles, pues hay que eliminarlos. Pero si los papeles nos sirven para tener evidencias, magnífico, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Entonces, toda una cultura de la evaluación y, por supuesto, algo que es fundamental en esta cultura de la evaluación o la evaluación auténtica es la práctica reflexiva. Como vemos, estamos repitiendo los mismos elementos que nos están empujando a innovación, nos están empujando a cambiar nuestros paradigmas ordinarios. Y el cuarto pilar de lo que se entiende por comunidad profesional de aprendizaje, según pues, los autores que en teoría han estado trabajando esto, que no es un tema impuesto, sino que es una realidad que se ha dado en escuelas exitosas y los teóricos lo que han hecho es retomar, analizar las características y sistematizarlas. Y por eso relativamente es fácil, bueno, fácil decir, pues estos son los cuatro grandes pilares. El cuarto pilar es el desarrollo socioemocional. Somos personas, hasta tendría que ser el primero de los pilares. Somos personas y necesitamos sentirnos bien. Necesitamos saber que formamos parte de un equipo, un grupo, un colectivo o una comunidad, llamémosla como queramos, pero en donde estamos a gusto, porque nos respetamos, porque nos apoyamos, porque necesariamente hay conflictos, pero en lugar de convertirlos en obstáculos irresolubles, los convertimos en oportunidad de mejorar. Desde luego hay una ética que es fundamental y aquí tenemos mucho que crecer. Y actitudes y disposiciones. Sí, hablar de una comunidad profesional de aprendizaje pues puede tener muchos aspectos técnicos que está bien, hay que tenerlos en cuenta, pero un elemento central, y dirían por ahí, una condición sine qua non, es decir, una condición sin la que nada más no se podría, son las disposiciones positivas de los que formamos la comunidad, disposiciones de apoyo, actitudes de mejora, el sentirnos que estamos queriendo lograr lo mismo y no que estamos en un equipo en el que competimos unos contra otros. Estoy viendo algunos comentarios interesantes de la maestra Rosa Adriana. Los cambios cuestan, claro que sí. Muy bien, ahí ustedes pueden leer los comentarios, ya tendremos oportunidad de comentar. Krzyzewski y Murillo son los investigadores que, vamos, fíjense, desde el 2011 han realizado estudio de las comunidades profesionales de aprendizaje y, repito, de manera inductiva. No es un concepto creado que luego lo aterrizan, sino que a partir de experiencias en el mundo anglosajón, pero también en el mundo hispano,
experiencias de escuelas que funcionan bien y entonces tratan de descubrir cuáles son los secretos y es a lo que le han llamado comunidad profesional de aprendizaje. Y encuentran una ruta, no es un camino ya hecho, sino bueno, una ruta que casi forma parte de esta vida diaria de las comunidades o de los equipos de trabajo profesional que han encontrado importantes logros en lo profesional, en lo social, pero también en lo humano, en el desarrollo de las personas. ¿Cuál es la ruta? Primero, un equipo, o sea, una comunidad profesional no se forma en el aire porque sí, no es un grupo de cuates que se reúnen porque pues, son buena onda, no, es porque ya hay una misión que comparten. Y esa misión la enfocan, ojo, no desde lo que hay que hacer, sino desde lo que se necesita hacer. Es distinto. Lo que hay que hacer puede venir prescrito. Lo que se necesita hacer se ve en la realidad porque se analiza desde una perspectiva profesional y humana, se ven las necesidades. Entonces, de ahí parte una comunidad. La comunidad se forma, no, repito, no porque sí o porque ni modo, así cayeron, así nos acomodaron nosotros, sino porque encontramos que hay una necesidad. Si casualmente ya formamos parte del equipo porque así nos constituyeron, bueno, pues le damos la vuelta a la tortilla y partimos de las necesidades. Una vez que vemos necesidades, establecemos prioridades, es decir, una misión es complejísima, pues ¿por dónde empezamos? Por algo. ¿Y qué es ese algo? Lo más importante, o lo que detona, o lo que nos va a permitir arrancar hacia logros mayores. La necesidad de la cual, al ir respondiendo a esa necesidad, vamos a ir como en cascada respondiendo a otras necesidades. Ese es un trabajo de reflexión, nadie nos lo va a decir, sino en la comunidad cuando analiza las necesidades, identifica cuáles son las prioridades. Y a partir de ahí empieza a generar un programa de innovación. Ojo, la comunidad profesional de aprendizaje, lo voy a decir así, aunque no es exacto, el equipo que quiere ser comunidad profesional de aprendizaje, por un momento, repito, lo voy a decir así, se olvida de los alumnos y vuelve la mirada hacia sí misma, no en un plan egoísta, sino porque sabe que si nosotros nos fortalecemos, ellos salen beneficiados. Entonces, cuando vemos las necesidades de los alumnos y establecemos prioridades, lo primero que vamos a tener que hacer es nosotros necesitamos innovar. Nosotros. Aquí voy a apuntar un dato que veremos más adelante, que son las atribuciones. Al ratito lo explicamos. Entonces, ¿qué necesitamos innovar para poder responder a estas necesidades? ¿Vamos a hacer lo mismo? No, nadie puede lograr cosas nuevas haciendo lo mismo. Entonces hay que innovar. Pues una comunidad profesional de aprendizaje, por definición, es innovadora o busca la innovación. Ahora, si vamos a innovar, pues tenemos que formarnos. No podemos innovar en seco. Necesitamos saber qué innovar y para ello necesitamos formarnos. Y entonces aplicamos algunas estrategias que nos permitan formarnos en esta línea innovadora. Insisto, esto no puede venir de fuera. Ahorita nos lo están proponiendo las autoridades educativas. Y bueno, que ellos nos lo propongan está bien, pero ¿qué tal si ahora nosotros lo tomamos como nuestro? Yo creo que eso es lo importante. Entonces, tomamos las necesidades de formación, implementamos las innovaciones, evaluamos lo que se logró y volvemos a empezar. Entonces, es un ciclo. Encontramos nuevas necesidades. Es un ciclo, una espiral de crecimiento continuo. Entonces, comunidad profesional de aprendizaje es sinónimo de personas comprometidas, que se entienden, que quieren crecer, que encuentran necesidades afuera de ellos y las rebotan a sí mismos para crecer. Y luego encuentran nuevas necesidades y están en un continuo proceso de crecimiento. Ok, bueno, ha habido comentarios interesantes de la importancia del aspecto social, es decir, el aspecto humano. Hay que ir fomentando.
Por ahí pueden ir luego las estrategias que les vamos a pedir que planifiquen. Bueno, seguimos adelante, porque si bien el concepto de comunidad profesional de aprendizaje, ahí lo podemos tener y lo podemos eh, considerar, tampoco es algo que se pueda ir construyendo por sí mismo, sino que una comunidad profesional se va construyendo a partir de los hechos diarios, de la actividad diaria, cotidiana, consuetudinaria del equipo de trabajo, de la escuela, del equipo o del consejo, etcétera. Y entonces, para ello, en este módulo nosotros les proponemos algunos recursos colaborativos, algunos. Proponemos estos cuatro que son el intercambio de experiencias, los círculos de estudio, las redes de aprendizaje y la observación de la práctica entre pares, porque pues, hay muchos otros recursos como los talleres, los cursos, los simposiums, los foros, hasta los congresos, si quieren ustedes. Y todos ellos están muy bien, pero nosotros estamos tratando de proponerles eh, recursos un poquito menos formales. Los talleres, los simposios, los foros son muy formales y está bien, pero a veces suelen rigidizarse tanto y también a veces tenemos la expresión, ya basta de talleres, ya basta de cursos, cursos y cursos y las cosas siguen igual. No, no es cierto, no siguen igual, siempre algún impacto tienen, pero ahora vamos tratando de ver otras posibilidades, estrategias y recursos menos formales como ya los iremos viendo, pero siempre con em, en realidad, triple, en un doble pero triple perspectiva. Uno, la innovación. Segundo, la implementación del Plan de Estudios 2022. Y tercero, el fortalecer las disposiciones, las actitudes y la práctica colaborativa. Esto lo tiene en el manual, en la plataforma. Yo simplemente apunto hacia algunas cosas, pero ustedes cuentan con el material para revisarlo con más calma y luego pues experimentarlo. Hay una estrategia de la que no se habla mucho, no está como muy estudiada teóricamente, que es el intercambio de experiencias, pero algunos artículos, algunos investigadores lo han empleado como método de investigación y describen un poco de qué se trata. Primero, ¿qué entendemos por experiencia? Es una palabra que tiene muchos significados. Nosotros llevamos una persona de mucha experiencia a alguien que pues ha trabajado mucho, ha realizado muchas cosas, ha tenido muchos logros. Y sí, la experiencia es como el acervo que vamos construyendo a partir, por lo menos, de tres fuentes. Nuestra historia personal, la formación académica y profesional que hemos tenido, es decir, todo lo que hemos aprendido de manera, digamos, formal, pero también todo lo que hemos aprendido de manera informal a través de la práctica. Entonces es un acervo, es lo que nosotros vamos construyendo. Pero también la palabra experiencia tiene una acepción mucho más particular, mucho más centrada en algún evento que nos resultó especialmente significativo. Bueno, ¿qué es el intercambio de experiencias como una técnica en función de la innovación, en función de la colaboración? Es un ejercicio en el que no necesariamente tenemos que reunirnos de una manera muy formal. Todo el consejo técnico. Hoy en el consejo técnico de zona vamos a hacer un intercambio de experiencias. Puede ser, no es que esté prohibido, pero lo ideal es que sea como un equipo más espontáneo. Se requiere la preparación, invitamos a algunos compañeros, nos sentamos en un lugar, quizás en círculo, hasta nos podemos traer las galletitas y el café, y preparamos que alguien que tenga alguna experiencia que pueda ser significativa, nos la comparta. No es un taller, no es una exposición, es un espacio de intercambio de experiencias. La dinámica que se propone es que quien puede compartir la experiencia se le pregunte no solamente, o que nos compartan no solamente el hecho, sino fíjense también lo que significó para esta persona
como experiencia de vida, también en el plano emocional. Eh, este ejercicio puede darse de manera, vamos a llamarle, invitamos a alguien a que comparta su experiencia, o puede hacerse de manera circular, en donde un equipo se reúne para compartir experiencias. Repito, sí se requiere la preparación en general, pero igual puede ser en un momento un tanto espontáneo. Bien, entonces, esta es una de los posibles eh, recursos que pueden sernos de utilidad. Otro recurso es el círculo, que también puede ser un momento en el que nos encontramos, ya sea como consejo técnico, como un equipo formal, como academia, o bien en un equipo más plural, como lo veremos más adelante, en una sesión de una red de aprendizaje. Es decir, el espacio es, vamos, las opciones son infinitas. Pero aquí la idea clave es abordar un tema o un problema de interés común. Es decir, aquí sí nos centramos en algo. En el anterior, que es el intercambio de experiencias, puede ser un poco disperso en cuanto al contenido. El círculo de estudio lo que se propone es que sí se concentre la atención en una temática que es de importancia, que es significativa en este momento, o porque nos surge o porque nos exige alguna atención especial. Pero a pesar de que es un círculo de estudio, se parte de la experiencia, es decir, siempre recordemos el aprendizaje significativo, es partir de lo conocido, de lo que ya nos resulta importante. Antes de iluminar con conocimientos teóricos o con lo que vienen y nos dicen, vamos viendo nosotros qué sabemos del tema desde nuestra experiencia. Pero no solamente el qué sabemos, sino el cómo nos afecta. Es decir, ¿por qué este tema lo estamos abordando? ¿Qué importancia tiene? Y compartir en un círculo la importancia o la gravedad o la urgencia, eso es fundamental. Em, También se trata de generar un clima de confianza, pero y no tenerle temor a la discusión. Es decir, si hay puntos contrastantes en este espacio de estudio, pues hay que abordarlos. ¿Tú por qué lo ves así? ¿Tú por qué lo ves así? Vamos a discutirlo, no lo vamos a pelear. No se trata de ver quién gana, sino de confrontar posibles puntos de vista contrastantes en la óptica de que la diferencia nos va a enriquecer. Se proponen 4 preguntas, obviamente no son restrictivas. ¿Qué conozco del tema? ¿Qué dicen los demás? Porque nuevamente es un tema que a mí me interesa o que a nosotros nos interesa, pero que no somos una isla, estamos dentro de un grande sistema. Entonces, ¿qué nos dicen? Aquí es donde probablemente habiendo partido de nuestro saber, entonces nos dejamos impactar por lo que dicen los demás. Aquí es donde podemos consultar fuentes, donde podemos consultar a expertos, donde podemos leer un documento sobre la temática o sobre el problema, ¿sí? ¿Qué otra información tenemos? Es decir, vamos abundando. ¿Qué más podemos enriquecer? Pero no se queda ahí. De un círculo de estudio necesita surgir qué hacemos, ya sea ahorita mismo o en el corto plazo. Es decir, los círculos de estudio son espacios de intercambio, de reflexión sobre una problemática, pero que necesitan, eh, mm, ¿cómo se llama?, direccionarse a una acción concreta. Tal vez el intercambio de experiencias no. El intercambio de experiencias queda un poco en el aire, se pueden tomar algunos acuerdos, pero no es lo importante. Mientras que el círculo de estudio, sí. Nuevamente, un poco la idea es darle el tono formal, pero sí tratar de darle la seriedad que requiere. Un tercer elemento que les compartimos, que bueno, las dos anteriores, si se fijan, pudieran ser como, son acciones, pero pudieran realizarse a través de una actividad.
Es decir, un momento preciso en que nos reunimos y hacemos un círculo de estudio, un momento preciso en el que organizamos un intercambio de experiencias. Mientras que este tercer elemento, que son las redes de aprendizaje, no es tanto una actividad, sino es una acción mucho más compleja. ¿Qué entendemos por redes de aprendizaje? El concepto de redes es amplio, es muy amplio y complejo, pero fundamentalmente la idea de redes es nodos o personas o instituciones que se conectan. Y si es en el campo profesional, pues se conectan porque hay afinidad profesional. Y si es de aprendizaje, es porque uno de los elementos comunes es que todos quieren aprender. Es decir, todos quieren caminar más allá de ya dominado, es decir, buscan innovar. Em, Redes de aprendizaje hay muchas y siempre las ha habido. Las instituciones, las universidades siempre han tenido esas redes o asociaciones que se reúnen periódicamente en congresos, en foros, en simposiums, o que tienen espacios de comunicación como las revistas en donde se publican artículos. Una zona escolar es una red. Una zona escolar es una red de escuelas. Hay 8, 10, 15 escuelas que están conformadas en este pequeño núcleo y que colaboran entre ellas. Entonces, pues ya tenemos, ya para qué nos hablan de redes y ya somos. No, simplemente porque es un concepto muy actual que se puede potenciar y tenemos a nuestro favor, todos los recursos tecnológicos que a partir de la pandemia, pues casi casi se entraron y tienen carta de ciudadanía en nuestros espacios de la vida diaria y de la vida profesional. ¿De qué se trata? Eso otra vez, nadie va a venir a formarnos una red. La red surge desde la base. Si de la zona escolar, además de tener el consejo técnico, abren una red a través de alguno de los recursos que tenemos, Facebook, WhatsApp, o creo que en la plataforma tienen un elemento que se llama ShareMe, que perfectamente podrían usar, en donde ya no nada más son los directores, sino todos los docentes o por academias. Son espacios abiertos permanentemente para el aprendizaje. Sí requieren organización, sí se requiere una convocatoria, sí se requiere que en un momento dado se diga, ah, pues vamos a tener este espacio o vamos a tener este intercambio o tener este taller virtual o presencial. De hecho, las zonas escolares con frecuencia tienen actividades conjuntas, ¿no? ¿Cuáles son las características de una red? Independientemente de que esa red se operativice de manera presencial, puede ser virtual, pero lo que sí puede haber es que los diversos actores se conectan permanentemente, esporádicamente, periódicamente, como sea. O sea, la conexión sí es permanente, pero cuando se reúnen, dice aquí el maestro Julián, la dispersión de las escuelas hace imposible tener estos espacios. Eh, yo creo que justamente porque hay dispersión en las escuelas es donde valdría la pena generarlos, aunque sea de manera virtual y aunque sea de manera esporádica. Pero es lo que vale la pena rescatar y aprovechar las oportunidades, de tener conexión entre diversos actores. Y a veces la red puede ser más amplia que la pura zona. ¿Sí? Hay trabajo colaborativo, incipiente y de acuerdo a las necesidades. No es que todos vayan a hacer una tarea, pero sí por lo menos se reúnen en torno a una temática que les interesa de forma virtual y tal vez también para generar un proyecto específico. O sea, otra vez, ¿cuál es la proyección de una red? Depende de lo que los integrantes de esa red, los actores de esa red persigan y puedan. Pero eso sí, necesitan buscar lo mismo. Todos buscamos lo mismo en nuestras escuelas, en nuestras zonas, que es la mejora de nuestras prácticas para el beneficio de los estudiantes. Importante generar que haya confianza, importante el sentido de corresponsabilidad y también de horizontalidad. Eso no quita que en una red, en un momento dado, invitemos a algún experto o que en la red haya alguien que liderea, pero lo importante es que se vayan generando esos espacios de horizontalidad, de intercambio, etcétera. Sí, la organización estatal debería generar espacios y es perfectamente posible, pero no necesario. Simplemente es la opción de un determinado grupo que quiere
reunirse y se pueden generar redes de manera libre. Claro que si son institucionalizadas, pues pueden tener, eh, digamos, un fuerte impulso y tener una potencia, digamos, mayor. Tiempo, claro, siempre el tiempo, los tiempos, el tiempo es nuestro enemigo, pero es nuestro único aliado, no hay de otra. Solamente disponemos de tiempo para hacer lo que tenemos que hacer y si es escaso, pues lo podemos aprovechar en lo que nos resulte prioritario. Bueno, entonces ya tenemos tres estrategias, dos que pueden ser acciones muy precisas, otra que más bien tiene un carácter más global y diríamos como de plataforma para realizar las otras dos. Y me voy a la cuarta, al cuarto recurso que le estamos proponiendo en este módulo, que tiene que ver con la observación de las prácticas, pero les quiero antes proponer un sencillo ejercicio. Es una encuesta, ya que están de moda las encuestas en otros ámbitos, pero esta es una encuesta muy puntual de aspectos también genéricos. Primero, ¿qué opinan ustedes? Aquí ustedes pueden expresar su acuerdo o su desacuerdo. En Guanajuato, la práctica de observación entre pares en las escuelas se realiza bien. ¿Qué opinan ustedes? Entonces ahí puede unirse de entre el no estoy de acuerdo hasta el estoy totalmente de acuerdo. La segunda pregunta es, a ver, les vuelvo a poner el enlace y les vuelvo a poner el código QR por si les facilita contestar en un celular. Segundo, los directivos, los ATP, los supervisores deben observar la clase de un docente solo cuando detecta problemas. ¿Ustedes qué opinan? No hay que molestar a la gente, sino solamente si vemos que hay problemas, hasta entonces los observamos o no. Tercero, cuando se observa a todos los docentes de una escuela o una zona, se debe ser equitativo, es decir, se debe usar el mismo instrumento para observar en todos los mismos aspectos. Si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo. Y la cuarta es más de carácter personal. Yo me siento preparado para observar las prácticas de cualquier práctica, de cualquier persona de mi equipo o de quien, o sea, cualquier persona entre los educadores con quienes tengo yo contacto. Bien, aquí ya hay varias respuestas, 80, 90, 91, va creciendo rápidamente. Bueno, parece ser que hay un acuerdo total en que la observación no se hace solo cuando hay problemas. Bueno, muy bien, eso es lo que aquí está teniendo menos acuerdo y creo que está interesante. ¿En dónde está el mayor acuerdo? En que nos encontramos preparados. Estamos entre el 2 y el 3. ¿Cuál es el punto máximo? Sí, es 3. ¿Ok? Perfecto. Si tenemos nuestras dudas de que lo estemos haciendo bien en Guanajuato, bueno, que bueno, siempre tenemos un área de mejora. No creo que después de esta sesión ya todo lo podamos hacer bien, pero como todo es un proceso, yo creo que también es una cultura de la observación que nos ha costado un poco de trabajo irla adquiriendo, pero pues vamos a ir caminando. Se debe usar el mismo instrumento para todos. Aquí está, estamos en un punto intermedio. Muy bien, ya tenemos 168 respuestas de los 459 que estamos presentes. Y todavía no es muy significativo la muestra, pero bueno, tenemos aquí un panorama interesante. Necesitamos, como Estado, necesitamos crecer. Creo que sí hay un acuerdo de que no nada más es una solución a problemas. Creo que no precisamente se deba observar a todos con el mismo instrumento.
probablemente es correcto. Ahorita vamos a ver. No vamos a prescribir nada, pero vamos a comentar algo de lo que dicen los autores. Y bueno, estamos suficientemente preparados, aunque siempre hay mucho en qué crecer. Dice aquí la maestra Mayra Isabel, la observación de clase es siempre una gran área de oportunidad. Qué bueno que tenemos áreas de oportunidad. Claro, aquí lo dice la maestra Virginia, el instrumento cambia en función del propósito, completamente de acuerdo. Ideal que todos los compañeros tuvieran profesionalismo, pues sí, yo creo que eso lo adquirimos todos. Y es un ambiente, en donde hay un ambiente de profesionalismo, todos nos hacemos profesionales. En donde hay un ambiente de displicencia, pues que uno más sea negligente, no pasa nada. Sí, hay que preguntarnos, cuando hacemos la observación hay que hacernos estas preguntas. Y yo creo que son fundamentales, y no nada más para la observación, para todo lo que hacemos. ¿Para qué lo hacemos? Y si quieren también el por qué, pero yo creo que lo importante es el para qué, siempre con una visión hacia adelante. Es que nos dicen que observemos, pero ¿yo para qué voy a observar? Ah, bueno, vamos a preguntarnos, es una excelente pregunta. ¿Y para qué voy a observar? Y de las necesidades de las que hemos hablado antes, de ahí salen las respuestas. ¿Cuándo, cómo y quién? Bueno, pues vamos a ver. Si somos directivos, somos supervisores, somos ATPs, somos jefes de sector, no sé qué tanto, pero yo creo que sí nos corresponde observar. O sea, claro que a todos nos corresponde observar. O sea, si tenemos un papel de asesoría, de gestión, de acompañamiento, ya está. Sí nos toca observar. ¿Cómo? Bueno, ahí puede variar según las condiciones específicas. Pero ¿qué se requiere para observar las prácticas? Para simplificar, esto no es una receta, pero si queremos sistematizar un poco este tipo de acciones, habría que tomar esto. Primero, hay que establecer los propósitos. Y sí, como bien lo dice la maestra, eh, ¿quién fue el que lo dijo? La maestra Virginia, los propósitos son particulares. Si yo voy a observar a un maestro, es porque hay algún propósito específico con respecto a ese maestro. Pero también, si voy a observar a todos los docentes de una escuela, es porque hay un propósito específico, hay una necesidad. Entonces, no se observa nada más cuando hay algún problema, pero sí se responde a una necesidad, tal vez no catastrófica, pero sí hay una necesidad y esa necesidad es la que establece los propósitos. Pero entonces lo importante es tener claro los propósitos. Pero al decir establecer los propósitos, ya necesariamente estamos hablando de este elemento que es fundamental. Entre pares, la observación es un asunto de dos. Y ojo, cuando hablamos entre observación entre pares, no nada más estamos hablando, ya me estoy imaginando algunos de ustedes que están diciendo, ah, bueno, yo voy a organizar la observación entre ellos. No, entre pares significa es que en que yo también soy un par. Aun cuando pueda ser yo director o supervisor, yo soy par. Somos pares. El docente a quien voy a observar y yo. ¿Sí? ¿Quiere decir que él también me tiene que observar? Pues no necesariamente, pero ¿por qué no? ¿Qué significa entre pares? Que la dinámica es horizontal, no es fiscalizadora. Yo como supervisor, como director, puedo entrar a observar a un docente como fiscalizador o como par. Todo depende de cuál es el propósito y cuáles son las disposiciones de cómo lo hacemos. ¿Sí? Entonces, por eso dice pares, entre pares. Segundo punto importante es compartir el plan. ¿Qué vas a hacer? O sea, no te puedo llegar de sorpresa. Si no está acordado, a ver, ¿qué tal si observamos? ¿Por qué? Porque tengo un propósito. Incluso puede ser el propósito, diríamos, más espinoso. Oye, profe, compañero, estoy viendo que, vamos, está muy mal tu grupo, los papás se quejan. ¿Qué te parece si entro a checar qué es lo que está pasando? Entonces ya hay un propósito. Puede ser escabroso, pero hay que hablarlo, hay que ponerlo sobre la mesa. Mira, mañana voy, préstame, me explica más o menos qué vas a hacer y entonces checamos.
te acompaño, te veo y luego vamos a ver si encontramos cuáles pueden ser los problemas. Entonces, sí se dan cuenta que es un cambio de actitud, es un cambio, es lo mismo, pero de otra forma. Claro, viene el momento fundamental que es el de entrar a observar. Pero ojo, no nada más es la clase, puede ser el consejo técnico. Ahí les va otro ejemplo, otra posibilidad. Yo como director voy a coordinar el consejo técnico del día de hoy o de esta que tenemos programado. ¿Por qué no preguntar, pedirle a un profesor, oye, obsérvame y date cuenta y toma nota de estos y estos aspectos de la manera como voy a funcionar como facilitador de la actividad? Entonces, ahí está la idea entre pares. Eso no significa pierdo liderazgo, al contrario, fortalezco el liderazgo cuando yo también soy alguien em, susceptible de mejora y susceptible de retroalimentación por mis compañeros. Y lo que no puede faltar, ni el 3 ni el 4, bueno, ni el uno ni el 2 ni el 3 ni el 4 pueden faltar en un ejercicio de observación entre pares, que es el diálogo reflexivo. Ya en otros momentos, hemos tenido oportunidad de trabajar esta idea de la retroalimentación, y la retroalimentación no es un juicio, es un diálogo reflexivo donde quien retroalimenta, colocado no como autoridad, sino como par, le refleja a la persona los aspectos que ha encontrado que valen la pena, o porque son muy buenos, o porque requieren mejora. Ojo, también, los propósitos no nada más son, vamos a mejorar, vamos a mejorar, vamos a mejorar. Tú, que yo te voy a observar es porque tú tienes que mejorar. No, también puede haber una observación porque yo quiero aprender. Entonces ahí viene otro tipo de observación. Oye, compañero, ¿por qué no vas hoy a la clase del profesor fulanito que va a realizar una actividad interesante? Checa para ver cómo le hace y entonces tú puedas tomar ideas para tus clases. Entonces, sí se dan cuenta cómo este ejercicio de la observación de las prácticas entre pares se sale de las cuatro paredes en las que probablemente a veces lo hemos encerrado. Eso es un espacio abierto. Es una actividad, es una estrategia que tiene muchas posibilidades y siempre puede orientar hacia la mejora. Condiciones, las que ya hemos mencionado, que son las de la comunidad profesional de aprendizaje. Hay comunidad de miras, se planifica juntos, se busca la empatía, se trabaja con la empatía y siempre se busca aprender e ir para adelante. Las disposiciones de colaboración, las disposiciones de respeto son fundamentales. Ya lo había mencionado antes en el chat, eh, la maestra Mayra Isabel, ¿no es cierto? Más adelante, ya se me perdió aquí, la maestra Luz Adriana. Ojalá todos tengamos el profesionalismo. Y sí, pues lo vamos a ir adquiriendo poco a poco sin ninguna duda. Bueno, voy cerrando y me voy acercando al final de nuestra sesión. En este módulo 3 les estamos proponiendo un ejercicio pues sencillo. En el módulo 2 pues les hemos pedido casi que se reúnan con su equipo o con algunos integrantes de su equipo para hacer este ejercicio de grupo de discusión para obtener las prioridades, de diálogo reflexivo para establecer cuáles son las acciones. Pero ahora es algo que pueden hacer de manera completamente individual. Ustedes en su campo de acción, en su área de influencia, les queremos invitar a que planifiquen una acción. ¿Qué acción? Tomen alguna de las acciones, una nada más, que ustedes pusieron en el plan de formación del módulo 2. Elijan una, la que les parezca más adecuada. Y traten de planificarla considerando estos dos énfasis: la implementación del plan de estudios y el carácter colaborativo. ¿Cómo fortalecer y fomentar el carácter colaborativo? Pueden elegir alguna de las tres opciones que les hemos mencionado. La red es muy amplia, una red es algo muy grande, pero igual si quieren
empezar desde su área, empezar a formar una red, puede ser. Pero un intercambio de experiencias, un círculo de estudio, un trabajo de observación entre pares, lo pueden planificar. ¿Qué recomendamos en este ejercicio de planificación? No les estamos queriendo decir así se debe planear. No, es un ejercicio. Ustedes ya tienen sus formatos para planificar y esos están bien. Simplemente en este ejercicio proponemos algunos elementos que pudieran ser un poco específicos con estos fines. Uno, pónganle un nombre a la actividad, tal vez ya la tiene, pero la recomendación es que le pongan un nombre que sea sugestivo. Ahí en el manual les proponemos un ejemplo. Los propósitos, explicar bien cuál es el propósito, o sea, el propósito específico, pues que intercambiar experiencias o eh, iluminar a algunos docentes con lo que han logrado otros profesores de otra zona, en fin, ustedes vean cuál es la actividad. Repito que no tiene que ser precisamente una acción formal, sino algo un poco más espontáneo, pero que sí se realice, que la formalidad la tenga en la seriedad con la que se hace, no en la estructura y la rigidez. Sí es importante incluir estos dos elementos, porque recuerden que es un trabajo holístico. ¿Cuáles son los planos de implementación del Plan 2022 que se van a ver impactados con esta acción? Recuerden que son 9 aspectos correspondientes a los 4 planos de la implementación del Plan 2022. Entonces, ¿cuál? Es decir, en la hoja, ¿cuál fue la 3 del plan de la evidencia integradora del módulo 2, en donde escribieron la ruta de formación? ¿En cuál aspecto lo ubicaron? En el plano de la problematización, de la contextualización, de la generación de contenidos locales contextuales o bien en el plano didáctico. Pero también el ámbito. Ustedes en sus planes tienen establecidos ámbitos de intervención, ámbitos de atención. Entonces, ¿en cuál de esos ámbitos? ¿Por qué es importante incluir esto? Para que al planificar nosotros tengamos esa visión otra vez, perdón por tanto repetirlo, esa visión holística. No estamos haciendo algo más, sino que es una actividad que perfectamente la podemos insertar en lo que ya es nuestro plan de trabajo. Incluso esta actividad puede ser una que ya hicieron o que ya van a hacer y que ya está planificada, simplemente precisan algunos aspectos. ¿Quiénes son los participantes? ¿En dónde se va a realizar? Esto es importante, la etapa de preparativos. A veces hay quejas de que se improvisan algunas sesiones. Bueno, pues hay que darle un espacio de preparación. Y preparación significa avisar, significa preparar materiales, significa establecer la temática, significa disponer el espacio de manera especial, en fin. Y luego, en la etapa de realización hay dos elementos fundamentales. Uno es el que hacemos siempre, la, la secuencia. Eh, ¿Con qué, cuáles van a ser las etapas, los pasos que vamos a ir dando? Y este es el punto clave para esta actividad. Digamos que esto es lo característico. ¿Qué estrategias voy a emplear para facilitar la participación? Para motivar a que haya participación con libertad y confianza. Es decir, puedo intervenir, si hay mucha frialdad, meto alguna idea que rompa el hielo. Si va a ser como muy direccionado, pues abro espacios para que haya preguntas. Pues rompo la formalidad de tener que levantar la mano si es un espacio con un equipo, con un grupo más pequeño. En fin, pensar en eso. ¿Qué puedo hacer en caso de que las cosas se vuelvan frías? ¿Cómo puedo intervenir para que ese espacio, esa actividad, se convierta en un espacio de libertad y confianza? La libertad, la confianza, las disposiciones son condición, pero también alguien, quien lo decía por ahí, ojalá que todos seamos más profesionales. Bueno, tenemos que suscitarlo, tenemos que buscar las estrategias para generar las actitudes. Sabemos que sin actitudes positivas no se puede, bueno, pues vamos a tratar de generar las actitudes. No podemos meternos en las personas, pero sí podemos buscar la manera de acondicionar el ambiente para que esas disposiciones sean más fáciles entre las personas. Es un reto, ni modo, hay que buscarlo. Y por último, una etapa de evaluación.
Si toda actividad que realicemos no la cerremos con, pues ya terminamos, que les vaya bien, sino vamos cerrando con un cómo nos sentimos, eh, qué te pareció importante, cuáles son los puntos que consideras que valdría la pena darle continuidad, qué hacemos la próxima vez, en fin. Bueno, probablemente, dice la maestra Leticia, hay limitaciones, no podemos observar a todos los que quisiéramos observar. Bueno, pero sí nos toca observar. Y entonces, esta observación, aunque el ejemplo lo puse de clase porque es a veces lo más común, pero nos toca observar la práctica profesional. ¿De qué forma? Pues una clase es más fácil. Eh, eh, la gestión, el actuar de un directivo es un poco más difícil. El actuar de un supervisor, un ATP, pues es también difícil, pero el asunto es encontrar cuáles son los mecanismos para la observación, entendiendo que la observación no es necesariamente un momento de 30 minutos muy preciso en un lugar específico. La observación también tiene otros espacios. En investigación se habla de observación participante y observación no participante. La observación no participante es cuando estoy, pero no participo, o como los psicólogos en una cámara de GESEL, desde atrás de un espejo en donde no me ven. Obviamente, en un aula no es así. Puedo estar presente sin participar. Pero también hay la observación participante, que es cuando estamos en la actividad misma y yo estoy tratando de focalizar mi atención en algunos aspectos que después puedo retroalimentarle a la persona que estoy observando de común acuerdo, a partir de propósitos específicos. Entonces, nuevamente, la observación es algo amplio, ¿sí? No se restringe al aula. Es una actitud del líder educativo, perdón, no es actitud, es una forma de actuar del líder educativo que busca la mejora y que busca acompañar a los demás en la mejora. Siempre el reto será cómo, cuándo, dónde y para qué. Porque quién ya lo sé, yo. Bueno, pues terminamos, pero otra vez no los dejo que se vayan, sino que les pregunto, ¿con qué nos quedamos el día de hoy para poder continuar promoviendo en nuestros espacios, nuestros colectivos, en nuestros equipos, esta cultura del aprendizaje en pares? ¿Qué de lo que hoy pudimos platicar consideran ustedes que vale la pena, digamos, afianzar para que sigamos en esta línea de promover el aprendizaje entre pares, de fortalecer las actitudes de colaboración en los colectivos en los que estamos trabajando? Aquí ya están poniendo, si no pueden contestar en el Menti, pueden contestar en el chat. Vuelvo a poner el enlace en Menti, vuelvo a presentar aquí el código QR, lo malo es que aquí estorba un poco. Ah, pero ya se ve. Ya están colocando aquí hacer intercambios de experiencias usando diferentes estrategias. Magnífico, maestra Ofelia. Dice la maestra Ofelia Juárez que se queda con que esto es un enorme reto. Es verdad, es un enorme reto, pero ahí vamos poco a poco. El acompañamiento, la observación. Interesante el compromiso de abrir los canales de comunicación. Sí, ya sabemos que a veces estamos un poco aislados, estamos acostumbrados a que cada quien trabaja en aislado. Bueno, poco a poco podemos ir abriendo espacios de compartir. Pues hemos encontrado importante que es necesario aprender en comunidad. La observación participativa, claro, siempre hay cosas nuevas que podemos incluso inventar. Esto no lo estamos inventando nosotros, lo estamos tomando de Rebeca Nijovic, una excelente, connotadísima educadora argentina, y vaya que nos ha enseñado cosas. Fortalecer las estrategias de diálogo, fortalecer las actitudes de colaboración. Eso también se va, como ya lo dijimos, se va generando como por ósmosis, como por ambiente, no se enseña, eso se va
se va logrando poco a poco. Ampliar estrategias. La reflexión sobre la experiencia la vez anterior, hubo muchas inquietudes en este sentido. No estamos acostumbrados a sentarnos a reflexionar. Bueno, pues eso es algo que vamos a ir logrando poco a poco. Muy bien. Pues hay una riqueza enorme. No alcanzo a leer todo, lo vamos a tratar de recuperar. Tener en cuenta los cuatro pilares de las comunidades profesionales de aprendizaje, que tampoco son una novedad, ¿eh? O sea, es lo que hacemos a diario, simplemente visualizarlo, tenerlo consciente y decirlo, lo estamos haciendo así, porque queremos planificar juntos, queremos compartir la práctica, queremos sentirnos mejor y necesitamos estar evaluándonos, vale la pena. Muy bien. Bueno, pues esta oro molido que ustedes están escribiendo aquí, lo vamos a recuperar y se los vamos a compartir también en la plataforma. Bien. Y termino, si me permiten, con esta idea. Eh, Somos líderes y tenemos la responsabilidad de dinamizar en nuestros equipos de trabajo, en nuestros colectivos, estas actitudes de compartir, estas actitudes de mejorar, estas actitudes de innovar, esta tranquilidad por evaluarnos y evaluar, ¿sí? La tranquilidad de evaluarnos no con tensión, no con dolor, sino con la alegría de estar evaluando. Es un cambio, vamos, esto no se hace así de la noche a la mañana. Y nosotros somos los primeros que tenemos que dar este paso a lo desconocido. Me permito este pensamiento, compartirles este pensamiento. Solo quien se anima a dar un paso a lo desconocido para aprender algo nuevo, o sea, nosotros, es verdaderamente capaz de generar procesos de aprendizaje y cambio para los demás. Creo que está bastante claro.